en el Señor. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra alegría. Alaba junto con nosotros. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Gracias. Dile gracias, Señor, porque me has dado una nueva vida. Gracias porque me has renovado. Gracias porque me has cambiado. Gracias porque me has salvado. Con un amor que no deja de ser, un amor que permanece para siempre. Ese es tu amor, Jesús. Y hoy correspondemos a ese amor, dándote gloria, dándote honor, Señor, que solo tú mereces. Dándote el reconocimiento a ti, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por dar a tu único Hijo Jesús en la cruz, por darme salvación. Y por ti estamos hoy aquí, Señor. Te damos honor y gloria por siempre. Recíbela, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Amén. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios. amén. Te invito a que abras tu Biblia, la tomes y vayas junto conmigo en el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 108, versículo 5. Y este versículo es una realidad. Me gusta mucho porque exalta la grandeza de Dios, que no tiene límites. Su grandeza es sobre todo. Y dice el versículo 5: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria.
Ese eres tú, Señor, eres sobrenatural. ¿Quién podrá medir tu fuerza, tu poder? Nadie es como tú. Sabes, en ese Dios confiamos. Y si tú estás pasando por algún problema, por alguna situación, déjame decirte que ese Dios sobrenatural hoy puede tocar tu vida, hoy puede llenar tu vida. Dice su palabra que el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos. Aleluya. Para llenarlo todo en todos. Y Él puede llenar hoy el vacío que pueda haber en tu corazón. Él puede ser tu todo el día de hoy. Sabes, su amor echa fuera todo el temor. Y quiero leerte en el libro de Primera de Juan, dice capítulo 4 versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor, porque el temor lleva consigo el castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es el amor de nuestro Dios, perfecto amor de aquel que lo dio todo en la cruz, y su nombre es Jesús. Dios de mi vida, eres Dios. En los cielos eres Dios. De los mares eres el dueño de todo, del cielo y la tierra, de nuestras vidas. Sobrenatural de la tierra eres Dios. Mi sustento. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Siempre eterno. Tú eres Dios. Sobrenatural, Señor. Nadie es como tú, Jesús. Eres poderoso, eres sobrenatural. Gracias, Señor. Gracias, te amamos, te glorificamos. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí está
de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La oración trae unción. La oración trae unción. Oremos. Señor, gracias por la bendición que tenemos de conocerte, cómo nuestras vidas han sido transformadas a través de nuestra relación personal contigo. Ayúdanos a seguir creciendo en esta relación, que nuestra vida devocional, nuestra lectura de las Escrituras, nuestra vida de oración, Señor, vaya transformándonos por el poder de tu Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. Ayúdanos en este momento a discernir bien tu palabra para que podamos ser alimentados, para que podamos ser corregidos si algo estamos haciendo mal, pero sobre todo que vayamos madurando, edificándonos en tu palabra, con tu presencia, y así poder ser, Señor, los hijos que tú quieres que seamos, cada uno de nosotros, y así ser la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Háblanos con todo nuestro corazón, te lo pido. Amén. La oración trae unción. Desde hace mucho tiempo yo entendí esto. La oración trae unción. La unción es el resultado de una vida de oración. No es la unción un regalo o un don que solamente Dios dé discriminadamente a algunos cuantos. No es que Dios escoja a alguien por su linda cara y diga: sobre ese voy a derramar mi unción. Es la vida de oración, es nuestra comunión con Dios, es nuestra relación personal creciente con Dios que nos va dando la unción de su Espíritu Santo, que nos da la unción para que podamos crecer en lo espiritual, pero también para que hagamos la obra que Dios nos ha encomendado. La unción no es un don discriminado, no es algo que Dios da solamente a algunos escogidos o a algunos especiales, no. La unción es el resultado de una vida de oración. Lo veo así en las Escrituras, en los grandes ejemplos de los grandes hombres de Dios. Como Moisés, podríamos hablar acerca de él. Cómo era un hombre de oración. Fue un hombre poderoso, fue un hombre que fue, bueno, como pocos en la historia de Israel y en la historia de la humanidad. Los milagros que hizo, el mar abierto en dos, el maná que caía del cielo, el agua de la roca, la ley entregada, la ley de Dios entregada a él para que él a su vez la entregara al pueblo. No fueron cosas que sucedieran solamente por su linda cara. Moisés era un hombre de oración. Lo vemos así en el libro de Éxodo. Cada día iba al tabernáculo, se encontraba con Dios. Ahí Dios le hablaba, la nube descendía. Era un hombre de oración. Estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí con Dios. Moisés era un hombre de oración y por lo tanto era un hombre lleno de la unción de Dios. No solamente Moisés, si pienso en otro ejemplo como podría ser la vida de David, aquel pasaje que nos encanta en 1 Samuel 16, que iba y tocaba al rey Saúl y aquel espíritu malo se apartaba, y de ahí vemos que David era un hombre de unción. Al tocar la unción de Dios llegaba y ahuyentaba a los malos espíritus. Pero si yo veo los salmos, el libro de los salmos, las canciones que David compuso, la manera en la que él vivió, cómo su pasión era por Dios y cómo se encontraba con Dios cada día a través de la oración, me doy cuenta que la unción era el resultado de una vida de oración, de una cercanía con Dios. El profeta Elías, otro hombre usado por Dios poderosamente, tremendos milagros hizo Elías, pero puedo encontrarlo ahí en el libro de Reyes, puedo encontrarlo continuamente orando. Para que viniera la lluvia, oró una vez, fue y oró otra vez y oró otra vez. Ante los profetas de Baal, oró a Dios. Es decir, era un hombre de oración, muy ungido, con mucha unción. Sí, como resultado de una vida de oración. Uno de los hombres más impactantes del Nuevo Testamento, como fue Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Yo puedo ver cómo desde su nacimiento hubo ahí, desde su concepción, hubo ahí una llenura del Espíritu Santo. Pero también puedo ver cómo cuando creció, dice la Escritura que él crecía
En el versículo número 80, si no mal recuerdo, del Evangelio de Lucas, en el capítulo número 1, en el capítulo primero, dice ahí que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. O sea, había una vida de oración, una cercanía, y esa comunión con Dios nos da crecimiento y provoca en nosotros la unción. Y hasta dice ahí el versículo que estaba en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es decir, estuvo preparándose en una relación profunda con Dios a través de la oración para que llegara el momento del desarrollo de su ministerio. Un ministerio poderosísimo que tuvo Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la oración trae unción. La unción es resultado de la oración. Pero tengo que llegar a mi ejemplo, al ejemplo máximo que tenemos en las Escrituras, que es el ejemplo de Jesús. De hecho, a Jesús se le conoce como el ungido. El ungido significa el Mesías, o el Mesías es el ungido de Dios. Jesús, que tuvo la unción de Dios, el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos enseñó que hay una cercana relación entre la unción y la oración, porque la oración trae unción y la unción es el resultado de una vida de oración. Jesús el ungido era un hombre de oración. No podemos encontrar otro ejemplo de un personaje, de una persona más ungida que nuestro Señor Jesucristo. No hay milagros más portentosos que los que Él hizo. No hay una obra más perfecta, la obra de la cruz, que Él hizo como Él, porque Él es el ungido. Pero puedo ver en la vida de Jesús que no solamente fue algo que le cayera, sino que Él tenía una vida de oración. Así lo registran los 4 evangelios escritos por los hombres más cercanos a Jesús, al menos 2 de ellos, como fue Mateo y Juan, 2 de sus discípulos, Juan, uno de sus discípulos más cercanos. Los otros 2 evangelios, como el de Marcos, para muchos es Pedro el que le contó a Marcos todas las historias de Jesús y todo lo que vivió con Jesús. Lucas, un investigador a conciencia acerca de la vida de Jesús. Los 4 evangelios registran a Jesús orando continuamente. El ungido tenía una vida de oración. Los 3 evangelios sinópticos, como lo son Mateo, Marcos y Lucas, registran a Jesús orando antes de comenzar su ministerio. Esto está en Mateo capítulo número 4, en Marcos capítulo 1 y en Lucas capítulo 4. Si usted me acompaña, es más, rapidísimamente a Mateo capítulo número 4, usted va a notar que en los encabezados usted sabe acerca de la tentación de Jesús, y dice Mateo 4:1 que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, pero después que ayunó 40 días, ayuno y oración. O sea, estuvo en contacto con Dios. Jesús era un hombre de oración. El ungido, la unción y la oración estrechamente relacionadas aún en la misma vida y en el ejemplo que Jesús nos dejó. Ahí estuvo 40 días orando y ayunando. Y usted puede analizar ahí inmediatamente el pasaje siguiente. La tentación de Jesús en el desierto termina en el versículo 11. Y después el siguiente encabezado es: Jesús principia su ministerio. Y lo mismo va a encontrar usted en el libro de Marcos, o en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 12, que el Espíritu lo impulsó al desierto y ahí estuvo 40 días, y ahí habla acerca de lo mismo. Y el pasaje siguiente dice: Jesús principia su ministerio. El Evangelio de Lucas lo registra exactamente igual. Lucas capítulo número 4, en los primeros versículos me habla, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y después de haber orado y ayunado, el pasaje siguiente, que comienza en el versículo 14, lleva por título: Jesús principia su ministerio. Los 3 evangelios sinópticos me dicen que Jesús, antes de empezar su ministerio aquí en la tierra, pasó tiempos, días enteros orando y ayunando para desarrollar su ministerio. La oración y la unción están relacionados en las Escrituras íntimamente. No solamente Jesús oró antes de empezar su ministerio y dijo: bueno, ya cumplí para darles ejemplo. No, los evangelios registran que antes de predicar, Jesús oraba. Y esto se lo paso a todos los pastores, a los líderes, a los predicadores, a los evangelistas. Hay que orar antes de predicar,
porque la oración me da la unción para que la predicación no sea solo una clase, sino que sea la voz de Dios y el Espíritu de Dios obrando en las vidas y en los corazones de los oyentes. Marcos capítulo número 1, quiero que me acompañe allí. Y dice ahí literalmente, versículos 35 en adelante: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba, en un lugar desierto, concentrado con Dios, en su comunión con el Padre, oraba. Y le buscó Simón, de los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Señor, todos te buscan. Y Jesús les dijo: vamos a los lugares vecinos, vea, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Versículo siguiente: y predicaba en las sinagogas de ellos. Pero ¿qué hizo antes de predicar? ¿Qué dice? ¿Qué registra el evangelio de Marcos? Que Jesús oraba antes de predicar. Con razón, cuando predicaba, hacía que los corazones vibraran. Algunos se enojaban, otros se acercaban, otros se maravillaban. La oración y la unción, aún en el mismísimo ejemplo de Jesús, están íntimamente relacionados. Para sanar a los enfermos, dice la Escritura que Jesús oraba. Y no me refiero a que oraba por ellos solamente. Antes de sanarlos, oraba, pasaba tiempo de oración. Esto lo registra el evangelio de Lucas. Acompáñeme allá, por favor, capítulo número 5. Dele vuelta y búsquelo conmigo. Lucas capítulo número 5, versículos 15 y 16. Dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. Ya dije que cuando predicaba, antes de predicar, oraba, y para que le sanase de sus enfermedades. Pero vea el verso siguiente: mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Dígalo por favor usted. ¿Qué hacía? Jesús, el ungido, oraba. La oración y la unción. Jesús oraba antes de predicar, pero también oraba para la sanidad de los enfermos. Oraba. Él desarrolló una vida de oración. El ungido, el que ha presentado la mayor unción del poder de Dios, oraba. Antes de escoger Jesús a sus discípulos, y esto a mí me llena el corazón, antes de escogerlos, Jesús se pasó toda una noche orando. Ahí mismo en Lucas capítulo número 6, si usted le da vuelta a la página, en los versículos 12 y 13, solamente le leo esto. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar, y se pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de Jesús escoger a los que iban a recibir sus enseñanzas, a quienes iban a seguir con la misión de Dios por la obra que él venía a hacer, antes de escogerlos, Jesús oró toda una noche. Es decir, no encuentro a Jesús solo orando en un momento y ya. Encuentro que Jesús desarrollaba una práctica, una vida, un hábito de oración diario y constante. Con razón, tanta unción en este que es llamado así en la Biblia, el Mesías, el ungido, el siervo de Dios, el Hijo de Dios. Ungido porque tenía una vida de oración. Jesús en muchas ocasiones lo encuentro orando. A veces tenía que buscar esos momentos de solitariedad o esos momentos solitarios, porque era mucha la gente. Los discípulos se le pegaron como a chichincle, no lo querían dejar, pero él tenía que buscar momentos para orar. Así lo registra el evangelio de Mateo en un pasaje conocidísimo en el capítulo 14. Creo que usted lo sabe, lo conoce, pero quiero que lo lea conmigo. Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Vea cómo Jesús se buscaba momentos para orar a solas con Dios. Dice el verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, Jesús los metió a la barca y les dijo: váyanse del otro lado, yo me quedo aquí para despedir a la multitud. Los discípulos, como era el caso, obedecieron a Jesús, se suben a las barcas. Pero vea versículo 23, no solo se quedó a despedir a la multitud, eso fue lo que les informó a los discípulos. Una vez despedida la multitud, dice ahí que subió al monte a orar aparte. Y oró por largo tiempo, por lo que dice el pasaje a continuación. Llegó la noche, era como la cuarta vigilia, o sea, pasó horas en oración. Jesús se buscaba espacios en su día para orar. En la mañana, antes de escoger a sus discípulos, cuando iba a predicar, durante las noches.
Jesús oraba, oraba, oraba. Era parte de su vida diaria, era su modus vivendus. Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo número 9, si usted me acompaña allá, por favor, en el versículo 18, dice así en la literalidad, y quiero que usted siga conmigo esta parte. Lucas capítulo 9, versículo 18. Por favor, vea cómo Jesús tenía, no digo costumbre, tenía el hábito, había desarrollado ya una vida de oración, y esa oración traía la unción. Dice así Lucas capítulo 9 versículo 18: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, o sea, encuentro a Jesús orando por una cosa, por otra, y aún a veces sin motivos, él oraba aparte. Y entonces estaban con él los discípulos y les preguntó, luego ya terminó de orar y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero ¿qué hacía Jesús? Oraba. Ahí más adelante, 2 capítulos más adelante, en el capítulo número 11, que he estado hablando acerca de esto en mis devocionales anteriores, dice ahí claramente, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos y les dice la famosísima oración del Padre Nuestro, no fue algo que Jesús dijo: a ver, vengan, quiero enseñarles esto. No, dice que Jesús estaba orando. Dice el versículo primero: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, porque era su modus vivendus, se le acercó uno de sus discípulos y le dijo: Señor, enséñanos a orar. O sea, Jesús practicaba la oración. Y ahí Jesús les dice: bueno, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera. Pero ¿qué hacía Jesús? No solo eran clases de oración, no solo vino a enseñarnos los puntos que debe llevar una oración, sino que él mismo con su ejemplo nos enseñó a orar. Y esa oración provoca unción en el creyente, porque la unción es el resultado de una vida de oración. La oración trae unción. Aún hasta el final de sus minutos, de sus días, encuentro a Jesús orando. Antes de enfrentar la cruz, después de la celebración de la Pascua con sus discípulos, se fueron al huerto de Getsemaní a orar. Recuerda Mateo capítulo 26 versículo 36 en adelante. Les dijo a sus discípulos: siéntense aquí en tanto que yo voy ahí y oro. Y se llevó a 3, Pedro, Jacobo y Juan, y les dijo: por favor, oren conmigo, estoy muy angustiado. Antes de ir a la cruz, encuentro a Jesús orando. Para muchos, Juan capítulo 17, porque te dije, los 4 evangelios registran a Jesús orando constantemente. Juan 17, la oración que Jesús hace por los discípulos, y no solo por ellos, sino por los que habríamos de creer. Ahí Jesús nos incluyó a ti y a mí en su oración. Muchos opinan que Juan 17 es parte de la oración que Jesús hizo en Getsemaní, por donde está ubicado en el evangelio de Juan. Encuentro a Jesús orando hasta el final. Aún en la misma cruz está orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús desarrolló una vida de oración, porque la oración trae unción. La unción es resultado de una vida de oración. Observa usted conmigo esta relación en la vida de Jesús. Oración, unción, oración predicaba, oración sanaba, oración liberaba. Oración principió su ministerio, oración escogió a los 12, oración en la noche, oración en la mañana, oración a todas horas. Con razón fue titulado así por los profetas: el Mesías, el ungido. Demostrándonos con esta manera de vivir nuestro Señor Jesucristo que la oración es necesaria si queremos tener la unción, puesto que la unción es resultado de una vida en comunión con Dios a través de la oración. Ahora bien, aquí quiero llegar a la parte medular de lo que quiero compartirte. Creo que en las Escrituras está demostrado, y te he mencionado ya estos ejemplos para que veas cómo un hombre con la unción de Dios siempre fue un hombre de oración. Jamás voy a encontrar a alguien que tuvo la unción que no haya tenido una vida desarrollada de oración. Pero quiero llegar a esta parte importantísima de algo que Jesús dijo y que Juan registró en el capítulo 14. Acompáñenme por favor allá al Evangelio de Juan capítulo 14, capítulo conocidísimo y famosísimo. Y quiero decir esto: Jesús dijo que tendríamos la unción de hacer lo que Él hizo. Lo voy a decir otra vez.
Jesús le dijo a sus discípulos, y esto significa que nos lo dice a mí, nos dice Jesús que nosotros tendríamos la unción para hacer lo que Él hizo, y todavía lo puso en unas palabras fuertísimas, y aún mayores cosas. Esto está en Juan capítulo 14, versículo número 12. Abra su corazón y su entendimiento. Dice: de cierto os digo. Esa frase de cierto es lo que les voy a decir, es la puritita verdad. Pónganme atención. De cierto os digo, el que en mí cree, dijo Jesús, las obras que yo hago, el que en mí cree. ¿Crees tú en Jesús? Yo sí. Entonces para ti es esta palabra. Esto te digo y esto es la verdad. El que en mí cree, dijo Jesús, las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que Jesús está diciéndonos es que tú y yo tenemos la oportunidad de tener la misma unción que tuvo Jesús para hacer las cosas que Él hizo, y aún mayores. Y esto es un mensaje súper wow. Es casi hasta incomprensible. ¿Cómo es que puedo tener la misma unción que tuvo Jesús? Es que ahí entra la relación inseparable de si necesitamos y queremos y anhelamos tener la unción de Dios para hacer su obra y hacer lo que Jesús hizo, y aún mayores cosas. Necesariamente tenemos que vivir como Jesús, y parte de la vida de Cristo era el desarrollo de una vida de oración. Iglesia, jamás tendremos la unción que hemos soñado si no doblamos nuestras rodillas para orar a Dios, para tener comunión con Él, porque es ahí donde recibimos el poder de Dios, la unción de Dios para hacer las cosas que Jesús hizo, y aún mayores, porque ahora Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido a Satanás, y aún mayores cosas ha dejado para que tú y yo, como su iglesia, hagamos en su nombre. Jesús dijo que tendríamos la unción que Él tuvo para hacer lo que Él hizo. Pero esto es maravilloso, lo que le voy a decir a continuación. ¿Sabe qué está asumiendo Jesús cuando dijo estas palabras? Él está asumiendo, versículos 13 y 14, Él está asumiendo que tú y yo tendríamos una vida de oración. Por eso cuando Él menciona el que en mí cree, esa es la clave. No se refiere Jesús solamente al momento en el que le abriste tu corazón y lo recibiste como Salvador y Señor. Esto es el principio. Creer en Jesús es hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió, creer a todo lo que Él dijo. Y Jesús lo que está diciendo en el verso 12 es: ustedes van a tener la unción para hacer lo que yo he hecho, y aún mayores cosas. Y ahí decimos: wow, sí, solamente que Jesús está asumiendo que tú y yo tendríamos también una vida de oración. Versículos 13 y 14 dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. ¿Qué está asumiendo Jesús? Que vamos a orar. Todo lo que yo he hecho, ustedes lo harán. Y todo lo que pidierais al Padre, o sea, asumo que ustedes van a orar. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, esto es oración, yo lo haré. Jesús dijo que tendríamos la unción de hacer lo que Él hizo, asumiendo que tendríamos una manera de vivir similar a la que Él tuvo y nos dejó como ejemplo. Y eso implica necesariamente una vida de oración. Un cristiano sin oración, pudiera decir, casi no es cristiano, porque ser cristiano es seguir las pisadas de Jesús. Y Jesús desarrolló una vida de oración. Si todavía te parece, iglesia, la oración demasiado aburrida, ¿para qué tengo que ir todos los días de rodillas y le digo lo mismo todos los días a Dios? Ese es tu error. La oración no es para decirle solamente a Dios, la oración también es para escuchar a Dios. Y cada vez que agarras la palabra, estás orando porque tienes comunión con Dios. La lectura de la palabra, la meditación en la palabra, todavía son integradas en la oración. Porque orar no solo es hablarle a Dios, es también escucharle a Él. La oración no solo es pedirle cosas, también la oración es disfrutar ese tiempo de comunión, para que en ese tiempo recibamos la unción y podamos hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Iglesia, tenemos una gran tarea hoy día. El mundo se está perdiendo en sus pecados, en sus temores, en su inmoralidad. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Contemplándolos desde lejos, diciendo: qué cosa tan mala. Hoy el mundo está tan perdido. Hermanos, amigos,
es tiempo, iglesia, de doblar nuestras rodillas, pedir la unción del Espíritu Santo para que entonces hagamos las cosas que Jesús hizo y aún mayores, porque Él ahora está a la diestra intercediendo por ti y por mí, a la diestra del Padre, y todo lo que pidiéremos en su nombre Él lo dará, si tan solo desarrollamos una vida de oración que nos dé por resultado la unción de su Espíritu Santo, porque la unción es el resultado de una vida de oración. La oración trae unción. ¿Quieres la unción de Jesús? Entonces practica la oración que Jesús practicó. Oremos. Dios, te doy gracias por esta bendita palabra que nos das. Despiértanos a tener una vida de oración. Que nadie pensemos engañándonos a nosotros mismos, o si alguien nos ha engañado, que la unción se recibe solamente en un momento que Dios ha establecido. Ayúdame, Señor, a entender que la unción es resultado de una vida de oración. Enséñame a orar, enséñame a doblar mis rodillas. Jesucristo, despierta a tu pueblo para que seamos un pueblo tuyo que ora. Que oremos para todos, Señor, como tú nos dejaste ejemplo, tú el ungido. Ayúdame, Señor, a ser un predicador que ora antes de predicar, a ser un evangelista que ora antes de evangelizar, a ser un siervo en un ministerio que ora antes de desarrollar este servicio. Permíteme, Señor, tener una carga y un amor por la gente que se pierde, para que pueda yo interceder por ellos, Señor, y entonces llevarles el evangelio, y entonces que tú obres. Ayúdame, Señor, a entender que mi vida tiene que estar llena como un modus vivendus de una comunión contigo a través de la oración, para que entonces la unción sea el resultado de esta oración, Señor, y entonces la iglesia estemos haciendo lo que tú nos llamaste a hacer. Señor, despiértanos a esta iglesia que hoy por hoy casi no ora. Ayúdanos a entender, Señor, que la unción es mucho más que un momento para temblar o un momento para sentir bonito. La unción tú la das para que desarrollemos el servicio que nos has dado. Pero, Señor, esa unción jamás llegará a nosotros si no pasamos largos tiempos de oración. Ayúdanos a seguir el ejemplo tuyo, Señor Jesús. Que oremos en todo tiempo, a todas horas, que busquemos esos espacios para la oración. Y entonces, Señor, que se cumpla tu promesa y tu palabra. De cierto les digo que las cosas que yo he hecho, ustedes las harán. Señor, queremos tomar esa promesa como iglesia. Queremos que tu gloria sea revelada a través de nosotros. Pero para esto hoy hemos entendido que necesitamos orar más. Dobla nuestras rodillas, Espíritu Santo. Dobla las rodillas de tu iglesia. Que este remanente que queda en este tiempo entienda la importancia que hay en la vida de oración. Perdónanos, Señor, si hemos buscado a través de la oratoria o métodos de oratoria dar predicaciones entretenidas, Señor. No hay mejor secreto que orar para poder predicar lleno de tu unción. Bendice a todos los predicadores, Señor, que hay a lo largo y ancho de la tierra. Que doblemos más nuestras rodillas para orar. Todos tus siervos, Señor, toda tu iglesia. Hoy, Señor, queremos hacer un compromiso después de escuchar esta palabra, un compromiso verdadero, a doblar nuestras rodillas y a orar, porque hay un mundo que se pierde. Y nosotros como iglesia, Señor, nos falta esa unción para ir por ellos, pero nos falta porque oramos muy poco. Ayúdanos, Señor, a orar más, a pasar más tiempo en comunión contigo, para que eso nos dé la unción, y esa unción nos haga hacer tu obra, y haya miles y miles de almas que vengan hasta tus pies, Señor Jesucristo, a través de lo que nosotros podemos reflejar como iglesia. Despiértanos, que a nadie le parezca demasiado aburrido la oración. Danos herramientas. Pon, Señor, creatividad en nuestros tiempos de oración. Espíritu Santo, guíanos a orar como conviene. Pero sobre todo, Señor, convéncenos de la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Queremos ser un pueblo santo para ti, pero tú dijiste que teníamos que velar y orar para que no entráramos en tentación. Ayúdanos a entender la riqueza que hay en la oración, para que ese tiempo de oración nos traiga la unción que hemos anhelado y seamos una iglesia poderosa como la iglesia primitiva, que si algo hacía, Señor, era orar.
ayúdanos a tomar este ejemplo de la vida misma de Jesucristo y danos esa unción para hacer tu obra en este tiempo tan complicado. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, y te agradezco por esta palabra que sea bien sembrada en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén. La oración trae unción. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Dobla tus rodillas y que Dios te bendiga.